Bueno, vamos a esta materia nueva. Hoy vamos a ver lo que es la escatología bíblica, señores. Eventos del porvenir. Muchos de estos eventos del porvenir, de los cuales vamos a ver hoy, nosotros como personas naturales no los vamos a vivir, pero es necesario conocerlos para estar claro y disfrutar el evangelio genuinamente y no andar asustado pensando en que nos vamos a quedar. Vamos a ver aquí varias doctrinas que se predican dentro de la iglesia, como la doctrina de el arrebatamiento parcial, pastor. Se va la mitad de la iglesia y la mitad se queda. Vamos a ver si eso es bíblico. Y varias cositas más acá que son muy necesarias. Esta es la materia número 8, señoras y señores, ya vamos caminando, vamos avanzando yo. Escatología bíblica. Eventos del porvenir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, oiga, la palabra bienaventurado 3 veces feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 y 3. Ahora escuche, señoras y señores. Cuando el que escribe o cuando Juan recibe este mensaje, no habían pasado 100 años del cristianismo. Y Juan dice que el tiempo está cerca. Han pasado 924 años, vamos a ponerle 100 años al libro que no los tiene. Han pasado 1900 años y ya se decía hace 1900 años que el tiempo estaba cerca. ¿El tiempo de qué? Del cumplimiento de estas palabras. El detalle es que hay un evento, de los dos eventos más deseados y anhelados por la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús, que nosotros como iglesia creemos en los dos eventos. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y creemos en la segunda venida de Jesucristo. El detalle está que no sabemos cuál es una y cuál es la otra, algunos. Y tendemos a enredar y a confundirnos en una con la otra y en la otra con la una. Acá le vamos a aclarar eso. No se preocupe por eso. Ahora, los dos temas son doctrina bíblica. ¿Cuál? El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. Son doctrinas que las vamos a ver acá. Y si para el tiempo de Juan estaba esto tan cerca, imagínenselo ahora. Dice algo que me llama la atención acá, que bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Es decir, los que estudian profecía tienen esta connotación para ellos. Son bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventurado, a mí me enseñaron en una ocasión que era 7 veces feliz. Ahora pregunto, ¿cómo nosotros podemos ser 7 veces feliz si nosotros somos 3 cosas? Entonces, si nosotros somos 3 cosas, solamente podemos ser 3 veces feliz. Feliz en el espíritu, feliz en el alma y felices en el cuerpo. No hay otra, no hay más. Entonces, bienaventurado, el término bienaventurado es feliz. Vamos a la introducción. Escatología. En algunos aspectos discute los eventos futuros que ocurrirán al fin o al final de la historia de la humanidad. Los temas
tratados bajo este estudio son el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la gran apostasía, la gran tribulación, el anticristo, la doctrina de los juicios, los galardones, las bodas del Cordero, la fiesta de las bodas, las batallas premilenial y posmilenial, la resurrección de los muertos en sus tiempos, el reino milenial y la era nueva que vendrá. 13 puntos, señoras y señores, vamos a ver aquí. Aunque han surgido diversas escuelas en relación al tema, por lógica, hay una que se sostiene y que registra la verdad absoluta en pensamiento de Dios en relación a su programa con miras al futuro. En este estudio tomaremos en cuenta la hermenéutica como arte que nos presenta las herramientas, códigos y reglas y principios de interpretación que son necesarias para determinar cuál es la escuela que se presentará y se sostiene en el campo de la escatología. Etimología del término escatología. El término escatología es compuesto, escato últimos, logía estudio, que indica estudio de los últimos tiempos que revelan el futuro y tiene relación con el programa de Dios. A continuación, daré una breve definición del término venida en sus diferentes aplicaciones en el lenguaje original, tal como se escribió. Etimología del término venida. ¿Sí? En el lenguaje bíblico se utilizan 4 términos en diferentes significados, aplicaciones y valores. Ambos términos se utilizaron en forma intercambiable para hacer referencia a la venida. El término es parousia, que indica hacer aparición, arribar, estar cercano o al lado. Denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Es usada para referirse a la presencia física corporal. Su contraste es apousia, que significa ausencia. Pablo hace mención de estos dos términos al tratar su presencia ante los filipenses en consecuencia a su ausencia. Filipenses 2:12, el término parousia aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Este vocablo parousia se usa para hacer referencia a la venida de Cristo para el traslado de la iglesia. Primera a Corintios 15:23. Primera Tesalonicenses 2:19, 4:15 y 5:23. Segunda a Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y 8 y segunda de Pedro 3 y 4. También es usado para expresión, o esta expresión es usada parousia para hacer referencia al retorno de Cristo con su iglesia para el establecimiento de su reino milenial. Mateo 24:3, 27:37 y 39. Primera a Tesalonicenses 3:13, segunda a Tesalonicenses 2:8, segunda de Pedro 1:16. En conclusión, al uso de este término en relación a la venida de Cristo,
en su objetivo es demostrar enfáticamente que ambas apariciones, el retorno de Jesús será en forma corporal. Parousia se usa para describir la presencia de Cristo con sus discípulos en el momento de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:16. Cuando se usa del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación, manifestación al mundo. También se usa este término de inicuo, del hombre de pecado, de su acceso al poder y de sus actos en el mundo en el periodo de la gran tribulación posterior a la venida de Cristo. Ejemplos bíblicos. Oiga, Mateo 24:3, Primera a Corintios 15, 20 y 23, Primera a Tesalonicenses 2, 9, 3, 13, 4, 15, 5, 1 y 2. 5:1, 2:23. Segunda a Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y Primera de Juan 2:38. Paneros, ser visto, brillar, aparecer, significa en la voz activa manifestar, en la pasiva ser manifestado. Estos términos se usan frecuentemente en las escrituras como manifestar o manifestarse. Fanero se usa también como aparecer. Marcos 16, 12 y 14, Primera de Pedro 5:4, Primera de Juan 3:5, 8. Fanero es utilizado para el ser manifestado. El sentido que tiene en las escrituras bajo este término es más que una simple aparición. Su significado tiene que ver con la aparición de lo original. No es un pseudo o pseudismo manifestado. Fanero es ser revelado en su propio carácter. Es cuando se hace manifiesto lo que originalmente es, cuando en lo que se pone en evidencia no hay margen de error. Juan 3:21, Primera a Corintios 4:5, Segunda a Corintios 5:10 y 11, Efesios 5:13, Colosenses 3:4, Primera de Pedro 5:4, Primera de Juan 2:28 y 3:2. Por favor, leen y estudian todos estos textos en sus casas, por el bien de ustedes mismos. Este término fanero solo es usado 2 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia, oiga, a la venida de Cristo por su iglesia, en Primera de Pedro 5:4 y Primera de Juan 2:28. En este último pasaje es usado en conjunción con el término parousia, epifania, un término compuesto epi, traer panes a la luz, por lo que indica traer la luz, hacer brillar. Mateo 24:27, Primera a Timoteo 6:14, Segunda a Timoteo 1:10, 2:8, 4:1 y 8, Tito 2:13. En el Nuevo Testamento se usa
para hacer referencia a la venida del Salvador, cuando el Verbo se hizo carne, segunda a Timoteo 1:10, venida del Señor Jesús en el aire para el encuentro con su santo, primera a Timoteo 6:14, segunda a Timoteo 4:1, segunda a Timoteo 4:8, del resplandor de la gloria del Señor Jesús, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Mateo 24:27, de su aparición del Señor en el aire con sus santos para el establecimiento de su reino, segunda a Tesalonicenses 2:8, Tito 2:13, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, utiliza dos términos de los que venimos tratando, pero que ahora ha sido manifestada, fanero, el término etimológico, por la aparición, epifania, es el término etimológico, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda a Timoteo 1:10. Apocalipsis es un término compuesto que con el prefijo apo unido al término griego kalupto indica descubrir, quitar el velo. En el español el prefijo re no indica volver a velar, sino remover el velo o también desvelar para dejar a la vista de todo algo que está cubierto, un velo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste apocalipso o apocalipto, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a Tesalonicenses 2:3. Apocalipsis está en contraste a subcalupto, que indica tapar, cubrir, ocultar. Estos cuatro términos que acabamos de presentar se utilizan tanto para el arrebatamiento, que es un evento y es el primero que se va a dar, como para la segunda venida, que se va a dar 7 años después, una de la otra, segunda venida de Cristo, para implantar el reino, para poder diferenciar cuándo es aplicable a uno de estos acontecimientos. Es necesario usar la hermenéutica como medio de interpretación bíblica, y ya aquí dimos la materia de hermenéutica, por lo tanto creo que ustedes deben de tener claro esto que viene en camino. Ejemplos bíblicos para el arrebatamiento, que es el primer evento que se va a dar, que es lo que nosotros esperamos como iglesia. Primera Corintios 1:7 y Colosenses 3:4 y Primera de Pedro 1:7 y 13. ¿Sabía, pastor, o está claro usted, que nosotros, aunque hablamos de la segunda venida de Jesucristo, nosotros como iglesia, antes de ser glorificada, no tenemos nada que ver con la segunda venida de Jesús? Así de serio, amigo Rafaelito. Es decir, si alguien le dice a usted de aquí para allá, ¿cuántos esperan la segunda venida de Jesús? Y usted dice amén, usted no saben quiénes son. Escatológicamente están como roille chivo. Escúcheme, usted y yo como iglesia, antes de ser glorificado, aclaro esto porque esto lo van a ver muchos jueces por ahí que no tienen ni siquiera el quinto o el sexto grado y menos una universidad, pero son jueces, pues les gusta jugar a los predicadores. El detalle es que la Biblia no niega que juzguemos la predicación.
Pero al predicador sí no lo debemos de juzgar, ¿o yo? Porque tenemos predicadores que están en la verdad, pero están enseñando mentiras. Y el hecho que estén enseñando mentiras no quiere decir que están perdidos. Que están pelados ahí es otra cosa. ¿Sí? Ahora, óigame, todo el que diga que está esperando a Jesús en su segunda venida está pelado, pastor. Todo. Yo se lo voy a demostrar. De repente no hoy, porque aquí vamos, esto es un abrebocas, 2 horitas nada más. Aquí tenemos, creo que hay 13, 12 horas o 15 horas de clase para escudriñar bien esto. Nosotros como iglesia esperamos es el arrebatamiento, señoras y señores. Como iglesia no glorificada, esperamos es el arrebatamiento. El día de ese arrebatamiento se acaban los dolores de cabeza, Rafael, para todos nosotros. Ese día esto corruptible será vestido de incorrupción. La pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que es corruptible? ¿Tu alma o tu cuerpo? Pregunto, ¿qué es lo corruptible tuyo? ¿Alma o cuerpo? Pregunto, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. ¿Qué es lo mortal que tú tienes? ¿Qué es lo que hay en ti que todavía se puede morir? Y de paso te lo digo, se va a morir. Entonces no puede ser lo corruptible el cuerpo. Lo corruptible es el alma. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que se corrompe de nosotros? El alma. ¿Y qué es lo que, es decir, a qué es que nosotros estamos luchando para santificarla? A el alma. El cuerpo de nosotros nunca se va a convertir. Ese tenemos que tenerlo sometido. Ahora, ¿qué es lo mortal que tenemos? El cuerpo. Es lo único mortal que nosotros tenemos. Porque nuestro espíritu tiene vida eterna. Y por lógica, la vida eterna que tenga el espíritu arropa el alma. Porque son inseparables este par de hermosas bendiciones que tenemos en nosotros. Ahora, el espíritu sencillamente se murió, pero en el caso de nosotros fue nacido de nuevo. La santidad en el espíritu fue un suceso. La santidad en el alma es un proceso. El espíritu tiene vida eterna. El alma tiene que adquirirla por la santidad, por el ser quebrantada, por el conocimiento y el sometimiento a la verdad. Pero el cuerpo suyo no se va a salvar. No va para el cielo. Por eso no le interesa el cielo. Entonces, voy. Para el arrebatamiento, los términos que hemos visto se dan para el arrebatamiento y se dan para la segunda venida. Pero como iglesia no glorificada, en cuanto a el final de la carrera terrenal, nosotros no esperamos la segunda venida, esperamos el arrebatamiento. Ahora, estos términos, los dos que se utilizan en 1 Corintios 1:7 y Colosenses 3:4 y 1 de Pedro 1:7 y 13, se dan para el arrebatamiento y para la segunda venida igual, 1 de Pedro 4:13, 2 Tesalonicenses 1:7 y Lucas 17:30. Verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. Este es lo que usted debe de informarse y tener muy claro aquí, porque para aquí es donde usted va y voy yo. Perdón, el tema del arrebatamiento en el área de la escatología es complejo y controversial por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico. En este estudio, por ética, voy a presentar las escuelas que no tienen fundamento y que por sí solas pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas escuelas que surgen de una eisegesis, que es cuando le damos
a las escrituras nuestra propia interpretación o en su defecto nacen del hiperliteralismo, que es cuando interpretamos las escrituras en forma literal, cuando es simbólico lo que se está diciendo, y exponemos lo que las escrituras dicen, pero no lo que quieren decir, lo que ellas quieren decir. La posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia es la postribulación. Escúcheme, esta es una de las escuelas. La postribulación es decir, posteriormente a la tribulación, es una de las escuelas de las cuales le vamos a demostrar que no se sostiene en la escatología. De hecho, ha sido la única posición, escucha lo que viene, que esto es tremendo, de la iglesia cristiana, oiga, por 19 siglos de los 20 siglos que tiene la iglesia. Esto no es cualquier cosa, pastor, esto es serio. Ahora, de historia, la iglesia tiene 20 siglos y 19 siglos pensaba que el arrebatamiento iba a ser después de la gran tribulación. Ahora, fueron las que defendieron los reformadores protestantes del siglo XIV. No fueron sino hasta mediados del siglo XIX, después del 1830, en los comienzos del siglo XX, específicamente de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó la creencia muy popular entre algunos grupos protestantes que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Esto nos lleva a preguntarnos si la iglesia estuvo equivocada por tanto tiempo sobre un tema, oiga esto, tan importante como este, o están equivocados los que han traído una nueva doctrina. Esa es la otra pregunta que tenemos que hacer. El siguiente estudio se ha desarrollado el propósito de investigar cuidadosamente el texto sagrado o el texto bíblico con relación a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, mal y comúnmente referido como el rapto. Le digo algo, no hay rapto, señoras y señores. ¿Escuchó usted eso? No hay rapto, pastor. Aunque tenemos predicadores que lo dicen a diestra y siniestra. Ya le voy a explicar por qué no hay rapto. ¿Qué es un rapto? Pregunto, ¿alguno de los que está aquí sin consentimiento de papá y mamá se fueron con su esposo o con su esposa, se la llevaron a medianoche con una luz clara o sin linterna? ¿O todos se fueron normalito? Rapto es ese, o yo. Llevarse algo que no es suyo, que no le pertenece, llevárselo. Eso es rapto. Ahora pregunto, usted, el atrevido que vino y habló el atrevido que vino y habló por usted, habló y ustedes se fueron por la puerta grande, como se dice, él vino y pidió la mano o se la robó. Es la pregunta. Vamos a seguir aquí avanzando. Con el propósito de investigar, y aquí estamos listos. No hay rapto, señoras y señores, se lo acabo de decir y lo vamos a sostener hasta el final de la guía y más allá. Mucho se ha debatido en los últimos 100 años en cuanto a si este evento tan esperado acontecerá antes del periodo conocido como la gran tribulación. Aquí hay un detalle, hermanos queridos, que hay que tenerlo muy en cuenta. Toda la vida la iglesia ha estado pasando por tribulaciones y toda la vida vamos a seguir pasando por tribulaciones. Pero aquí estamos hablando de gran tribulación. Toda la vida la iglesia ha pasado por apostasías y estamos pasando, y hay muchas cosas en la iglesia que son apostasía.
Pero aquí me habla de gran apostasía. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora, gran tribulación. Esa es una de las posiciones. Pre-tribulación. En medio de la gran tribulación, creen otros, es medio tribulación o al final de la tribulación, post-tribulación. En otro caso, también se ha debatido si el traslado de la iglesia se hará en forma parcial. Muchos de nosotros nos los enseñaron, de paso lo predicamos, vamos a ver. En su defecto, sí habrá o no habrá arrebatamiento, porque este es otro lío que tenemos por ahí, pastor. Tenemos gente enseñando que no habrá arrebatamiento. Entonces, esa otra posición se le llama el Kingdom Now, el reino ahora, pues. Que ya Cristo vino y que todos los apóstoles que ahora están siendo nombrados apóstoles son los instrumentos que Dios va a usar para perfeccionar a la iglesia, para que Cristo cuando venga entonces se la entregan. Entonces están diciendo algunos, se está predicando, sobre todo esta gente que vienen del mundo de la llamada prosperidad, que no hay arrebatamiento, pastora. Si tú no lo sabías, vaya enterándose. Eso está en los medios de comunicación. Predicadores que se mofan y se burlan del arrebatamiento. Ahora, no habrá arrebatamiento. Por medio de este detallado estudio, buscaremos la verdadera posición que registran las escrituras acerca del traslado de la iglesia. Lo cierto del caso que el arrebatamiento de la iglesia perdió fuerza como doctrina bíblica, dándole lugar a otras doctrinas aisladas de la verdad, tales como el Kingdom Now, lo que le acabo de decir, reino ahora, doctrina que niega el arrebatamiento de la iglesia por el simple hecho de que quienes presentaron y defendieron la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, oiga lo que viene, utilizaron los textos y pasajes que no tienen nada que ver con dicho acontecimiento, tales como muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto no tiene nada que ver con arrebatamiento ni con segunda venida, y se ha usado muy mal, que está en Mateo 22:14. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tampoco tiene nada que ver con arrebatamiento, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24:28. No tiene nada que ver con arrebatamiento. Este texto sí con la segunda venida. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:40. No tiene nada que ver con arrebatamiento, pero sí con segunda venida. En adición a esto, tomaron parábolas que no tienen nada que ver, óigame, con el arrebatamiento, tales como parábola de las 10 vírgenes, no tiene nada que ver con el arrebatamiento, tiene que ver con la segunda venida de Jesús, Mateo 25, 1 al 30. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 25 y 30. Parábola de la red, Mateo 13, 47 y 50. Parábola de la gran cena, Mateo 22, 1 al 14. No tienen nada que ver con la segunda venida de Jesús. Ahora, pero el hecho de no haberse fundamentado dicha posición en la verdad bíblica no niega el arrebatamiento de la iglesia. Pablo fue un defensor, oiga, arduo de dicho evento hasta el punto que demarcó el traslado de la iglesia como inminente. Aquí está el detalle, pastores. El arrebatamiento de la iglesia está enmarcado en lo que se conoce como la doctrina de lo inminente. ¿Qué es lo inminente? No tiene fecha, no tiene hora, no tiene día, tampoco tiene señales. Por lo tanto, predicador que usted escuche, hermano, ya lo que falta es que Cristo venga, porque todas las señales para su venida se han dado. Están como roilles chivo. Súper pelado. No se ha dado, pastor, ni una señal para la segunda venida de Jesús.
porque todas comienzan con una. ¿Cuál es esa? Primera señal que se va a dar para que luego se desaten las demás señales para la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, las señales para la segunda venida, que será 7 años después, no tienen cumplimiento. Todo lo que hemos visto hasta ahorita se llama principio de dolores. ¿Cómo serán los dolores mismos? Todo lo que la iglesia ha vivido en todos los tiempos, en todos los lugares, hasta ahorita, son principios de dolores. ¿Sí? Entonces, el arrebatamiento de la iglesia está enmarcado en lo que se conoce como la doctrina de lo inminente. Lo más parecido que consigo yo en el mundo natural es cuando una dama sale embarazada. Cuando una dama sale embarazada, ¿sabe ella después de que salió embarazada en qué momento va a dar a luz? ¿O en qué momento puede perder la criatura? 15 días, un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Si el embarazo se vino antes de tiempo, imposible. Creo que hasta ahora no hay 6 mesinos. 7 mesinos sí sé que los hay muchos. Algo que no entiendo, ¿por qué los 8 mesinos no se salvan? En su mayoría ninguno. ¿Por qué? Eso yo no lo entiendo. Pero los 7 mesinos sí. Tendría que estudiar esa parte y lo mío no es medicina. Eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen. Ahora, una mujer, según las estadísticas, son 9 meses, pero hay unas que pasan 1 semana o hasta 2 semanas después de los 9 meses. Por lo tanto, el dar a luz es algo que está enmarcado en la doctrina de lo inminente. No se sabe en qué momento. El arrebatamiento de la iglesia, señoras y señores, está enmarcado en esa misma situación. Es inminente. ¿Cuándo? No sé. ¿En qué momento? No sé. Para una parte de la tierra será de día y para otra de noche. Para una será de tarde y para otra de mañana. ¿Por qué razón? Porque aquí ahorita está comenzando la noche, pero en otros lugares está comenzando el sol a salir. Ajá. Entonces, inminente, ya que se contaba entre los que estuvieran vivos cuando esto aconteciera. Es decir, Pablo, su ministerio fue desarrollado hace unos 1900 y piquito de años, y Pablo se contó entre los que iban a ser arrebatados. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por otro lado, hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia por ser una doctrina relativamente nueva. Lo que tiene son 100 años, que desde el tiempo de los apóstoles, en el comienzo de la iglesia, de los primeros cristianos, nunca antes se había tratado dicho tema arrebatamiento, sino que surgió en el siglo, no miento, tiene más, en el siglo XVII. Ellos alegaban que la razón por que el tema del arrebatamiento nunca se trató desde los tiempos de los apóstoles, sino hasta el siglo XVII, es porque dicho tema no aparece registrado en el texto sagrado. La respuesta está a este argumento, es que por igual deberíamos negar la doctrina de la justificación por gracia, ya que dicha enseñanza surgió desde los tiempos de los reformadores en el siglo XV. Nunca antes se había tratado el tema de la justicia divina desde el tiempo de los apóstoles en el área de la iglesia cristiana, sino después del siglo XV. Esto no niega de ninguna manera que el tema de la justificación por gracia no es bíblico, por el hecho de que no hubo quienes lo trataran y defendieran, sino después de tanto tiempo por igual. O el mismo principio se da con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Reitero, el tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento
por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico es complejo. Vamos a presentar las diferentes escuelas y posiciones haciendo un análisis de cada una de ellas, usando la herramienta como medio y principio de interpretación para ir descartando las posiciones de algunas escuelas que no tienen fundamento y que por sí solas pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas. Una de las verdades que debemos tomar en cuenta para hacer un estudio exegético y conocer las verdades verdaderas de Dios, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios en relación a lo que estudiamos, en este caso, la escatología, es entender que la verdad de Dios es única, es absoluta, no es variante, superflua, endeble, llena de especulación, de opiniones, no está sujeta al parecer de alguien. La verdad de Dios es veraz. Esto indica que de todas las escuelas que vamos a presentar como posición teológica, solo nos quedaremos con la que se ajuste al pensamiento de Dios en relación a su programa escatológico. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. En su mayoría no conoce el pensamiento de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideología, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, y todo esto es denominado como un sincretismo por igual, decir, la mezcla de falsa doctrina. El hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Reitero, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para él. A mí me parece. A continuación, para entrar en el tema, daré el concepto etimológico del tema arrebatamiento. Vamos a ver el concepto etimológico del término arrebatamiento, señoras y señores, en nuestra próxima hora de clase. Ya se nos fue la primera hora.